La noche del 17 de diciembre de 1978, justo cuando el reloj marcaba las 23 horas y 47 minutos, un escalofrío metálico recorrió la avenida Rockaway, en el corazón de Canarsie, Brooklyn. Las luces de neón viejas y cansadas parpadeaban intermitentemente sobre la entrada de The Suite, un bar que había visto días mejores, un antro de mala muerte, donde las esperanzas se diluían tan rápido como la ginebra barata. Dentro, el aire era una densa amalgama de olores. Cerveza rancia derramada sobre la barra, el humo acre de cigarrillos consumidos hasta el filtro y el eco lejano de un partido de baloncesto que se retransmitía por una radio destartalada, una banda sonora lúgubre para una noche que prometía ser cualquier cosa menos tranquila. De repente, la atmósfera, ya de por sí cargada, se tensó hasta el punto de la ruptura. Como sombras recortadas contra la fría penumbra del exterior, 3 hombres corpulentos irrumpieron en el local. A la cabeza, una figura imponente que no necesitaba presentación en esos lares. Jimmy Burke, conocido en el AMPA como el gentil irlandés. Su abrigo de lana oscuro, impecable a pesar de la hora y el lugar, no lograba ocultar la tensión en sus hombros anchos, ni la expresión de acero grabada a fuego en su rostro. Burke no venía a tomar una copa, ni a buscar consuelo en el alcohol. Su mirada, gélida como el invierno neoyorquino, barría el local con una autoridad incuestionable, buscando a un hombre. Tommy Two Guns de Simone, un asociado que, según los rumores y la paranoia creciente de Burke, había cometido un error imperdonable, una afrenta que solo podía saldarse con sangre. La pesada puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo, un sonido que resonó como el tañido de una campana fúnebre, sellando el destino de todos los presentes en ese pequeño y mugriento rincón de Brooklyn. Detrás de la barra, con la frente perlada de sudor a pesar del frío invernal, Robert Zika, el barman de The Suite, sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Sus manos, expertas en pulir vasos hasta que brillaban, ahora temblaban levemente, traicionando el terror que se apoderaba de él. Ellos, esos hombres duros y peligrosos que acababan de irrumpir en su santuario, no podían ni imaginar que, detrás de esa barra de madera gastada, Zika no era solo un empleado más, un simple sirviente de copas. No, Robert Bobby Zika era, en secreto, un informante del FBI, un topo incrustado en el corazón mismo del submundo criminal. Y su conocimiento sobre el golpe de Lufthansa, el infame robo de millones de dólares en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, JFK, ocurrido apenas unas semanas antes, era una bomba de tiempo con la mecha ya encendida, a punto de estallar en cualquier momento. La vida de Bobby era una cuerda floja, un acto de equilibrismo constante entre su fachada de barman discreto y trabajador y su papel encubierto como el oído y los ojos del agente especial Peter Smith, su contacto en el FBI. Cada noche, en The Suite, Bobby escuchaba conversaciones a media voz, observaba tratos turbios y absorbía la atmósfera cargada de amenazas veladas. Todo ello, información vital, que, gota a gota, entregaba a Smith. Pero esa noche, con Jimmy Burke en persona, la cuerda floja se había convertido en un alambre de espino, y Bobby sentía cómo las púas se clavaban en su piel. La sombra del golpe de Lufthansa se cernía sobre todos ellos, un espectro hambriento que prometía devorar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los millones robados, el botín, habían inyectado una dosis letal de paranoia en el corazón de la crew de Burke, y el gentil irlandés no era conocido precisamente por su paciencia o su misericordia cuando se trataba de dinero y lealtad. La entrada de Burke no fue un mero capricho. Era una declaración, una demostración de poder brutal. Su reputación le precedía, una leyenda forjada en la violencia y la astucia. No era un made man de la mafia italiana en el sentido estricto, pero su influencia y su crueldad eran tales que la familia criminal Lucchese, bajo la supervisión del capo Paul Vario, le permitía operar con una libertad casi absoluta. Vario, una figura temida y respetada a partes iguales, era el verdadero poder en la sombra, el titiritero que movía los hilos de Burke
y su crew de ladrones y extorsionadores. Y si Burke estaba en The Suite, buscando a DeSimone, significaba que la situación era grave, que los errores no se perdonaban y que las consecuencias serían terribles para el pobre desgraciado que hubiera osado cruzar la línea. Bobby Sika, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra en el pecho, intentaba mantener la calma, la compostura de un barman que simplemente hace su trabajo, pero cada fibra de su ser gritaba peligro. Había visto a Burke antes, por supuesto. Era el jefe de facto del local, el hombre al que todos temían, pero nunca lo había visto con esa intensidad, con esa sed de sangre tan palpable. La paranoia de Burke, alimentada por el éxito del golpe de Lufthansa y la inevitable desconfianza que sigue a un botín tan grande, era un monstruo que devoraba a sus propios hijos. Y Bobby, con su secreto, era el cordero más indefenso en esa jaula de lobos. Sabía que la purga había comenzado, que Burke estaba limpiando cabos sueltos y que su propio conocimiento, su maldito conocimiento, lo ponía en el epicentro de la tormenta. Las próximas horas, encerrados dentro de las 4 paredes de The Suite, no serían solo un incidente aislado. Serían el preludio de una tragedia, un punto de inflexión que reescribiría el destino de la crew de Jimmy Burke y expondría la brutal realidad del submundo de Nueva York a una luz cruda y despiadada. La vida de Robert Bobby Sika, el barman informante, pendía de un hilo tan fino como la telaraña, y cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, prometiendo una explosión inminente. El juego del gato y el ratón había comenzado, y Bobby era el ratón, atrapado entre la espada y la pared, con la mafia y el FBI tirando de él en direcciones opuestas. La noche del 17 de diciembre de 1978, en ese bar de Brooklyn, estaba a punto de convertirse en leyenda. Una historia de traición, miedo y supervivencia en el corazón de la oscuridad. La oscuridad que envolvía a Canarsie aquella noche de invierno de 1978 no era solo la ausencia de luz, era el manto bajo el cual Robert Bobby Sika había aprendido a ocultar su verdadera existencia. Con sus 34 años, el pelo oscuro peinado hacia atrás con gomina y una cicatriz apenas perceptible sobre la ceja izquierda, Bobby era el arquetipo del barman de Brooklyn, eficiente, discreto, siempre con un paño en la mano, listo para limpiar un vaso o una mancha de cerveza derramada. Su vida adulta se había consumido entre el tintineo de las botellas, el murmullo de las conversaciones y el aroma persistente a alcohol y tabaco. Cada día era un calco del anterior. Abrir The Suite al mediodía, revisar las existencias, limpiar la barra hasta que brillara, servir copas con una sonrisa forzada, escuchar sin escuchar realmente y finalmente cerrar, arrastrando los pies hacia su apartamento cercano, anhelando el olvido que solo el sueño podía ofrecer. Era una rutina monótona, sí, pero también una armadura, una fachada meticulosamente construida para ocultar la herida abierta que llevaba dentro y el secreto peligroso que lo consumía. Esa herida era su hermana menor, Lena, atrapada en las garras de la heroína, un espectro pálido de la joven vibrante que Bobby recordaba. Había agotado sus ahorros, vendido sus pocas posesiones y pedido prestado a cada alma caritativa que conocía para intentar sacarla del pozo. Pero la adicción era una bestia insaciable, y Bobby se encontró ahogado por una deuda considerable con un Shylock local, un usurero con conexiones que se extendían hasta los cimientos del submundo de Brooklyn. Las amenazas se volvieron más explícitas, los plazos más cortos. Bobby se vio acorralado en una encrucijada infernal, o se hundía con Lena, arrastrado por la marea de la desesperación y la violencia, o traicionaba los códigos no escritos de su mundo, el único que había conocido. Eligió lo segundo, con el corazón encogido y la esperanza moribunda de que aún podría salvar a su hermana, y quizás, a sí mismo, de la vorágine que los engullía. Así fue como Robert Sika se convirtió en Bobby, el oído del agente especial Peter Smith, un hombre del FBI con una mirada cansada, pero una determinación férrea. Las reuniones eran clandestinas, furtivas, en rincones oscuros de la oficina de campo del FBI en Nueva York,
o en coches aparcados en callejones olvidados bajo la sombra imponente de los rascacielos. Bobby era un peón, lo sabía, un hombre pequeño intentando sobrevivir en el gran tablero de ajedrez de la mafia, donde cada movimiento podía ser el último. Su información, fragmentos de conversaciones, nombres, horarios, lugares, era vital para Smith, quien operaba bajo una inmensa presión. El infame golpe de Lufthansa, el atraco más grande en la historia de Estados Unidos, seguía sin resolverse, y la sombra de los $5,8 millones en efectivo y joyas robados en el aeropuerto internacional John F. Kennedy se cernía sobre todos, desde los más altos capos hasta los barman más insignificantes. La operación era de alto riesgo y cualquier error podía costar la vida de Bobby o la carrera de Smith. La posición de Bobby en The Suite era paradójicamente tanto su salvación como su perdición. El bar, modesto y algo desvencijado, propiedad de un primo de Paul Vario, el temido capo de la familia Lucchese, servía como punto de encuentro informal y oficina para la crew de Jimmy Burke. Desde detrás de la barra, Bobby escuchaba todo, veía a todos. Las transacciones turbias, las discusiones acaloradas, los planes susurrados, las amenazas veladas, todo llegaba a sus oídos. Era una fuente inagotable de inteligencia para el agente Smith, un flujo constante de información sobre las operaciones de Burke y sus asociados en las calles y almacenes de Canarsie, Brooklyn. Bobby había perfeccionado el arte de la invisibilidad, la habilidad de estar presente sin ser notado, una sombra entre las sombras, un fantasma que servía copas y absorbía secretos. Pero esa noche, con Jimmy Burke en el bar, la tensión era palpable, casi eléctrica. Burke, el gentil irlandés, era más que un gángster, era un depredador, un hombre cuya inteligencia fría y brutalidad implacable eran legendarias. Su paranoia, agudizada por la falta de resolución del golpe de Lufthansa y la creciente desconfianza entre los involucrados, era un arma de doble filo que podía volverse contra cualquiera. La presencia de Bobby en el centro de la operación de Burke, a escasos metros del hombre más peligroso de Brooklyn, lo convertía en un blanco invisible, un alambre de alta tensión a punto de ser tocado. Cada vez que Burke le dirigía una mirada, o incluso un gesto indiferente, Bobby sentía un escalofrío que le recorría la espalda, un recordatorio constante de la delgada línea que separaba su doble vida de una muerte segura. El secreto que Bobby guardaba no era solo suyo. Era un explosivo latente, y la mecha se estaba acortando con la llegada de Burke. La noche apenas comenzaba, y el destino de muchos, incluido el suyo, se decidiría en las próximas horas, entre el humo del tabaco y el tintineo de los vasos, bajo la atenta mirada de un gángster y la desesperada esperanza de un barman. La ironía de su situación no se le escapaba. Mientras Burke y sus secuaces hablaban de negocios turbios y planeaban sus próximos golpes, ajenos a la traición que se cocinaba bajo sus narices, Bobby servía sus bebidas, escuchaba sus chistes y fingía una lealtad que no sentía. Cada vez que pasaba por delante de Burke, con una bandeja de cervezas o un vaso de whisky, sentía el peso de la información que llevaba dentro, un tesoro peligroso que podía significar su libertad o su tumba. Era un equilibrio precario, como caminar sobre un cable flojo suspendido sobre el abismo. Un paso en falso, una palabra maldicha, una mirada inoportuna, y todo se iría al traste. Había visto lo que la crew de Burke era capaz de hacer, las desapariciones, las palizas, los mensajes sin palabras que dejaban en los callejones oscuros de Canarsie. Y sabía que, si descubrían su juego, su final sería mucho más brutal que el de cualquier deudor o rival. No habría entierro, ni siquiera un rastro. Simplemente se desvanecería, como tantos otros que habían osado desafiar el poder de Burke y, por extensión, de Paul Vario. Pero el rostro de Lena, demacrado y suplicante, era la imagen que lo mantenía en pie. Aquella imagen de su hermana, demacrada y suplicante, era el ancla que mantenía a Bobby a flote, una razón para soportar el peso de cada minuto que pasaba bajo la mirada escrutadora de Jimmy Burke. El gentil irlandés
a sus 47 años, no era un hombre que necesitara alzar la voz para imponer su voluntad. Su mera presencia bastaba para helar la sangre. Se movía por The Suite con una cadencia medida, cada paso calculado, cada gesto imbuido de la autoridad de quien sabe que es el centro de todas las miradas, que sus palabras son ley y que su silencio, a menudo, es la sentencia más temida. Era un depredador en su hábitat natural, un lobo entre corderos, y Bobby Sika, el barman, se sentía como un ratón atrapado, incapaz de escapar de su implacable escrutinio. Burke, a pesar de su innegable poder en las calles de Brooklyn, no era un made man en el sentido estricto de la mafia italiana. Su sangre irlandesa le negaba la membresía formal en las familias. Sin embargo, su crew, un heterogéneo grupo de irlandeses y asociados leales, operaba con una autonomía brutal, bajo la sombra protectora de Paul Vario, un capo de alto rango de la familia Lucchese. Vario era el padrino invisible, la figura a la que Burke respondía, y su nombre se pronunciaba con un respeto reverencial y un miedo palpable en cualquier rincón del barrio. La reputación de Burke, cincelada a golpe de puño y amenazas cumplidas, era la de un hombre que no dudaba en desaparecer a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino, o peor aún, que osara quedarse con un solo céntimo de lo que consideraba suyo. Los rumores sobre sus métodos eran escalofriantes, historias contadas en voz baja en los rincones oscuros de los bares, advertencias tácitas sobre lo que le ocurría a quienes cruzaban la línea. Era un hombre con una paciencia limitada y una capacidad ilimitada para la crueldad, y su tique nervioso de frotarse la barbilla, casi imperceptible, era la única señal externa de la mente calculadora que siempre estaba buscando la traición, el eslabón débil, la grieta en la lealtad. El verdadero motivo de su visita a The Suite esa noche no era simplemente la búsqueda de Tommy Two Guns de Simón, aunque la desaparición de éste era el pretexto inmediato. Era la paranoia, una bestia insaciable que devoraba a Burke desde dentro. El golpe de Lufthansa, un robo de 5,8 millones de euros en efectivo y joyas del aeropuerto JFK, había sido un éxito rotundo, una hazaña audaz que había cimentado la leyenda de Burke en el submundo. Pero la avaricia, ese veneno lento y corrosivo, y la desconfianza estaban corroyendo a los involucrados desde el primer día. Los hombres que habían compartido el botín ahora se miraban con recelo, cada uno sospechando que el otro había guardado una parte extra. Burke, el arquitecto del golpe, era el más afectado por esta epidemia de recelo. Creía fervientemente que Tommy de Simón se había guardado una parte del botín, un pecado capital en su código. La búsqueda de Simón era en realidad una purga preventiva, un mensaje brutal para el resto de la crew. La traición no sería tolerada. Era un acto para restablecer el orden a través del terror, para recordarles a todos quién mandaba y cuáles eran las consecuencias de la deslealtad. Bobby Sika, mientras servía las bebidas con unas manos que, a pesar de su esfuerzo por mantener la calma, temblaban ligeramente, era plenamente consciente de la atmósfera opresiva que se había instalado en el bar. Cada tintineo de hielo, cada susurro de los pocos clientes que aún permanecían, se amplificaba en el silencio tenso. Sabía que la ira de Burke no era una marea que solo arrastraba a los directamente implicados. Era un tsunami que podía engullir a cualquiera que estuviera en su camino, o que simplemente tuviera la mala fortuna de presenciar sus actos. El secreto que Bobby guardaba, su doble vida como informante del agente especial Peter Smith, lo convertía en una figura aún más vulnerable, un alambre de alta tensión a punto de ser tocado. Su conocimiento sobre el golpe de Lufthansa, aunque fragmentado, era una bomba de tiempo con la mecha encendida. Los ojos de Burke, fríos y penetrantes, parecían vagar por el bar, deteniéndose un instante en cada rostro, como si buscara una señal, una fisura en la máscara de indiferencia o miedo. Bobby sentía su mirada como un foco implacable, quemándole la piel. Intentaba concentrarse en su tarea, limpiar vasos, rellenar botellas, mantener la fachada de un barman cualquiera, pero su mente no dejaba de correr, anticipando el siguiente movimiento del gángster. Cada vez que Burke se frotaba la barbilla, Bobby sentía un escalofrío. Era un juego peligroso,
una partida de ajedrez donde él era un peón, y el rey, Jimmy Burke, no dudaba en sacrificar cualquier pieza para proteger su tablero. La noche se arrastraba, cada minuto más pesado que el anterior. El humo del cigarrillo de Burke ascendía en espirales lentas, formando una densa niebla que parecía atrapar el aire y los pensamientos. Los asociados de Burke, dos gorilas silenciosos que lo acompañaban, se mantenían en pie cerca de la puerta, sus miradas pétreas, sus manos enfundadas en los bolsillos de sus abrigos, esperando una orden. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, a romper el hechizo de la tensión. Era como si el tiempo se hubiera detenido, suspendido en una burbuja de miedo y anticipación. Bobby sabía que estaba en el ojo del huracán y que su supervivencia dependía de su capacidad para permanecer invisible, para no dar a Burke ninguna razón para fijarse en él más de lo necesario. Pero en un mundo donde la paranoia era el pan de cada día y donde la verdad era una mercancía peligrosa, la invisibilidad era un lujo que pocos podían permitirse, y un barman que escuchaba demasiado era una pieza demasiado grande en el rompecabezas de la desconfianza de Burke. La sombra del golpe de Lufthansa se cernía sobre todos, y Bobby Sika, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, sentía que su secreto, como un fantasma, no tardaría en manifestarse. La noche en The Suite se desmoronó en un remolino de gritos, miedo y la furia contenida de Jimmy Burke. El aire se hizo irrespirable, cargado con el hedor de la traición y el pánico. Burke, con los ojos inyectados en sangre, se giró hacia sus hombres, su voz un gruñido bajo y peligroso. «Asegurad el local, nadie sale, y tú, Bobby, tienes mucho que explicar». Los gorilas, moviéndose con la eficiencia brutal de perros de presa, cerraron las puertas y ventanas, convirtiendo el bar en una jaula. El mensajero, un chaval pálido y tembloroso, fue arrastrado hacia la trastienda, su destino sellado antes de que pudiera pronunciar una palabra. Bobby Sika, sintiendo el frío acero de la desesperación en su estómago, fue empujado detrás de la barra, su mente corriendo a 1000 por hora, buscando una rendija, una salida, cualquier cosa que le permitiese sobrevivir esta noche infernal. Pero en medio de ese caos, mientras la ira de Burke se dirigía hacia el mensajero y la búsqueda de pruebas, la llamada del agente Smith había resonado como un trueno, una revelación aún más escalofriante para Burke. Paul Vario está enviando a sus propios hombres para limpiar la situación del golpe de Lufthansa. Quieren eliminar a todos los cabos sueltos, incluidos los que saben demasiado, y eso incluye a Burke, y si te encuentran, a ti. Esta frase, captada a medias por el oído agudo de Burke desde la trastienda, cambió el juego por completo. Su paranoia, que ya era una bestia voraz, ahora devoraba la lealtad. No solo tenía un soplón entre sus filas, sino que su propio capo, Vario, lo consideraba un pasivo, un cabo suelto a eliminar. La jerarquía de la mafia, en la que Burke había confiado para su protección, se volvía ahora contra él. La confusión que esto generó fue el salvavidas de Bobby. Mientras Burke, con el rostro descompuesto, se enzarzaba en una discusión furiosa con sus lugartenientes sobre la inminente purga de Vario, Bobby vio su oportunidad. Con la adrenalina bombeando por sus venas, sus manos, que tan a menudo habían temblado sirviendo copas, ahora se movían con una precisión desesperada. Un vistazo rápido a la parte trasera del bar reveló una puerta de servicio que daba a un callejón estrecho, apenas visible desde el interior. Era su única posibilidad. Antes de deslizarse silenciosamente hacia la oscuridad, Bobby, con un último acto de audacia, cogió un posavasos y un bolígrafo. Garabateó unas pocas palabras. El Dorado 77, TOFK2L, Almacén Viejo 02.0. Lo pegó bajo la barra, en un lugar discreto pero accesible, esperando que el agente Smith, o al menos uno de sus hombres, lo encontrara. Era una pista crucial que, con suerte, ataría los cabos sueltos que el FBI necesitaba para cerrar el cerco sobre el golpe de Lufthansa. El escape de Bobby fue por los pelos. Se deslizó por la puerta justo cuando uno de los hombres de Burke se giraba, alertado por un crujido. Bobby no miró atrás. Corrió como si el diablo le persiguiera.
el frío aire de Brooklyn azotando su rostro sudoroso. Su victoria, sin embargo, era amarga. Había sobrevivido a la furia de Burke, pero su vida anterior, la de un barman anónimo, estaba destrozada. Ya no había vuelta atrás. Su fachada se había desmoronado, y ahora era un objetivo, un fantasma en la mira tanto de la mafia como de la ley, aunque por diferentes razones. Meses después, las consecuencias del golpe de Lufthansa y la paranoia de Jimmy Burke se desvelaron en los titulares de los periódicos, que hablaban de una purga brutal en Brooklyn. La información de Bobby, combinada con la presión del FBI y la implosión interna de la familia Lucchese, llevó a una serie de arrestos. Burke, el gentil irlandés, fue finalmente detenido, no por el golpe de Lufthansa directamente, sino por la ola de asesinatos que siguieron a su paranoia, a medida que eliminaba a cualquiera que creía que podía traicionarle o que se había quedado con una parte del botín. La justicia, a veces, llegaba por caminos tortuosos. Fue condenado a largas penas de prisión, donde pasó el resto de sus días. Mientras tanto, Bobby Sika, bajo un nuevo nombre y en una ciudad lejana, desapareció del mapa. Su vida se convirtió en una existencia de anonimato forzado, un precio muy alto por la supervivencia. Había dejado atrás el humo y el whisky de Brooklyn por la tranquilidad de un lugar donde nadie conocía su pasado. La distancia y el anonimato le permitieron finalmente ayudar a su hermana, quien recibió el tratamiento y el apoyo que tanto necesitaba. La única razón por la que Bobby había arriesgado todo. Su sacrificio no había sido en vano, al menos en ese aspecto. Jimmy Burke murió en prisión en 1996, llevándose consigo muchos secretos a la tumba. Nunca confesó la magnitud total de sus crímenes ni la ubicación de todo el botín de Lufthansa. La cicatriz de esa noche en The Suite permaneció en la memoria de todos los involucrados, un recordatorio sombrío de que en el submundo el dinero podía comprar tiempo, pero nunca la absolución. La lealtad, ese concepto tan venerado en la mafia, era en realidad un lujo que pocos podían permitirse, una moneda que se devaluaba con cada traición y cada susurro de desconfianza. Bobby Sika, el barman convertido en informante, fue un testigo involuntario de esa verdad, un hombre que al final eligió su propia supervivencia y la de su familia por encima de un código que solo traía destrucción. Su historia fue un epílogo silencioso a la caída de un imperio de miedo y violencia. Pero aquella noche, lejos de ser un mero epílogo, fue el sangriento clímax que lo cambió todo, un torbellino de violencia y desesperación que se desató en las entrañas de Brooklyn. La revelación de la identidad de Bobby Sika, o al menos la sospecha fundada de que era el barman informante, había arrojado una chispa a la pólvora de la paranoia de Jimmy Burke. La atmósfera en The Suite se había vuelto irrespirable, densa con el olor a miedo y la promesa de una matanza inminente. Burke, con sus ojos fríos y calculadores, había centrado toda su atención en Bobby, pero el caos que se avecinaba era una marea que amenazaba con arrastrar a todos. Mientras los hombres de Burke, con sus armas desenfundadas, acorralaban al pobre mensajero que había traído las pruebas incriminatorias, la situación de Bobby se volvió crítica. Había visto el terror en los ojos de Burke, la furia contenida que prometía una retribución brutal. En un instante de lucidez, Bobby supo que no tenía tiempo. No podía esperar a que los feds llegaran, ni a que la mafia de barrio actuara. Su única oportunidad era crear su propia distracción, una que le permitiera desaparecer antes de que el gentil irlandés pudiera siquiera pensar en él. Con un movimiento rápido y desesperado, Bobby, que había estado limpiando la barra con un paño, lo arrojó a la cara de uno de los secuaces de Burke, un grandullón llamado Frankie el Dedo Gordo. La sorpresa momentánea fue suficiente. En el mismo instante, Bobby, con una agilidad que nadie le habría atribuido, saltó por encima de la barra, volcando una pila de vasos y botellas que cayeron al suelo con un estrépito ensordecedor. El sonido, amplificado en el pequeño y abarrotado bar, hizo que todos se giraran. Fue un caos controlado, una ráfaga de segundos que Bobby aprovechó para abrirse paso hacia la trastienda,
donde sabía que había una salida de emergencia que daba a un callejón oscuro y estrecho. Mientras corría, su mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que dejar una pista, algo que el agente Smith pudiera recoger. Recordando la conversación con Smith sobre el paquete y sabiendo que las fotos y transcripciones en el sobre eran cruciales, Bobby agarró una de las transcripciones que se había caído del sobre de Burke en el tumulto. Era una página con una dirección garabateada y una fecha, la ubicación y hora de un próximo encuentro de la crew, para discutir la dispersión del botín restante del golpe de Lufthansa. Era una información vital, una que expondría no solo a Burke, sino a otros implicados. Sin pensarlo 2 veces, la arrugó y la metió bajo la alfombra raída de la trastienda, justo al lado de la puerta de salida, esperando que la policía la encontrara después de la inevitable redada. Al abrir la puerta chirriante del callejón, el frío aire de la noche de Brooklyn le golpeó la cara, una bofetada de realidad que lo espabiló. No miró atrás. Corrió sin rumbo fijo al principio, solo con la necesidad visceral de alejarse de The Suite, de la furia de Burke y del destino que le esperaba si lo atrapaban. La sirena de un coche de policía, lejana y apenas audible, le dio una pequeña esperanza, un recordatorio de que, a pesar de todo, el mundo exterior aún existía y el agente Smith estaría trabajando. Dentro de The Suite, el infierno ya se había desatado. Burke, furioso por la huida de Bobby, desató su ira contra el mensajero, que fue golpeado brutalmente. Pero la llamada del agente Smith, interceptada por uno de los hombres de Burke, confirmando que Paul Vario estaba enviando a sus propios sicarios para limpiar la situación del golpe de Lufthansa, cambió el panorama por completo. Burke se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con un chivato, sino que él mismo era un objetivo. La amenaza ya no era solo de los federales, su propia gente quería verlo caer. El bar se convirtió en un campo de batalla improvisado, donde la lealtad se desvaneció en un instante. Los hombres de Burke, ahora divididos entre seguir las órdenes de un capo que sabía que estaba en la mira y protegerse a sí mismos, se miraban con desconfianza. La purga doble se cernía sobre ellos, con los feds y la mafia cerrando el cerco. En los días y semanas que siguieron a aquella noche infernal, Brooklyn se convirtió en un polvorín. El agente especial Peter Smith, al recibir la confusa llamada de Bobby Sika, había activado una alerta. Cuando los agentes del FBI y la policía local finalmente irrumpieron en The Suite, encontraron el bar en un estado lamentable, con rastros de violencia y un mensajero gravemente herido. La pista que Bobby había dejado, la transcripción con la dirección y la fecha, fue descubierta rápidamente. Esa pequeña hoja de papel fue la clave que abrió la caja de Pandora. Permitió al FBI anticiparse a un encuentro crucial de la crew de Burke, desbaratando sus planes y obteniendo más pruebas irrefutables. La paranoia de Jimmy Burke se disparó a niveles insostenibles. Sabiéndose traicionado por todos los frentes y con la sombra de Vario cerniéndose sobre él, Burke desató una serie de asesinatos brutales, eliminando a cualquiera que considerara una amenaza o un posible soplón. El gentil irlandés se convirtió en una máquina de matar, un lobo acorralado que devoraba a sus propios cachorros. Sus acciones, aunque destinadas a silenciar, solo sirvieron para construir el caso contra él. Cada cuerpo que aparecía en un callejón de Canarsie, cada desaparición misteriosa, era un clavo más en su ataúd. El golpe de Lufthansa, aunque el mayor robo de efectivo en la historia estadounidense en ese momento, se convirtió en un catalizador para una purga interna que diezmó a la crew de Burke y expuso la brutalidad inherente al submundo. Meses después, la implacable persecución del agente Smith y el FBI, alimentada por las pistas iniciales de Bobby Sika y la propia brutalidad de Burke, dio sus frutos. Jimmy Burke fue finalmente arrestado y aunque nunca fue condenado directamente por el golpe de Lufthansa, las pruebas acumuladas por los asesinatos y las extorsiones que siguieron a la purga fueron abrumadoras. Fue sentenciado a décadas de prisión, un destino amargo para un hombre que creía poder burlar a la ley y a su propia gente. Murió en prisión en 1996, llevándose consigo muchos de los secretos del golpe,
pero dejando tras de sí un legado de sangre y traición. Su imperio de miedo se desmoronó, no por un ataque frontal del Estado, sino por la carcoma interna de la desconfianza y la avaricia. Mientras tanto, Robert Bobby Seeka, el humilde barman que se había atrevido a desafiar al gentil irlandés, vivió el resto de su vida en la sombra. Su victoria fue agridulce. Había sobrevivido a la noche en The Suite. Había proporcionado la información crucial que indirectamente llevó a la caída de Burke. Y lo más importante, su hermana finalmente recibió la ayuda que necesitaba para escapar de la espiral de las drogas. Sin embargo, el precio fue su propia identidad. Bajo un nuevo nombre, en una ciudad lejana, Bobby desapareció del mapa, viviendo una vida de anonimato forzado. Cada sombra, cada desconocido, era una posible amenaza. La cicatriz de aquella noche en The Suite permaneció en su memoria. Un recordatorio constante de que en el submundo el dinero podía comprar tiempo y lealtades efímeras, pero nunca la absolución, y que la verdadera paz era un lujo que pocos podían permitirse. Su historia fue el testimonio silencioso de cómo un hombre corriente, empujado al límite, podía cambiar el curso de la historia criminal, aunque fuera a costa de sí mismo. La historia de Bobby Seeka y Jimmy Burke, en The Suite, trasciende el mero relato de un crimen. Es una profunda reflexión sobre la naturaleza de la lealtad, la traición y las consecuencias ineludibles de vivir en la sombra de la ley. Nos enseña que, en el brutal ecosistema de la mafia, la verdadera amenaza a menudo no proviene del exterior, de las fuerzas del orden que acechan en la oscuridad, sino de la implosión interna causada por la desconfianza y la avaricia. La paranoia de Burke, aunque extrema y desmedida, era un reflejo distorsionado de una verdad fundamental en ese mundo. Nadie es intocable de verdad, y el silencio, que es la moneda de cambio y el pilar del submundo, puede ser tanto una protección férrea como una sentencia de muerte inminente. La lección para el espectador es clara, casi grabada a fuego. Los hilos del destino son complejos, a menudo invisibles hasta que se rompen, y una decisión aparentemente insignificante, como la de un barman contestando un teléfono en el momento equivocado, puede desencadenar una cascada de eventos que exponen la fragilidad de imperios construidos sobre el miedo y la violencia. Que esta narrativa nos obliga a cuestionar la moralidad de las elecciones bajo presión extrema, a considerar lo que haríamos nosotros en esa encrucijada y a reflexionar sobre el verdadero costo de la paz que se obtiene a través del sacrificio personal, la pérdida de la propia identidad y la huida constante. Es un recordatorio de que las grandes historias criminales no son solo sobre grandes robos o poderosos capos, sino también sobre los pequeños engranajes que, sin saberlo, pueden desmantelar toda la maquinaria. La invasión de Jimmy Burke a The Suite y la revelación del secreto de Bobby Seeka no fue en absoluto un incidente aislado en la crónica negra de Brooklyn. Fue un microcosmos, una representación vívida y sangrienta de la caída de un imperio criminal, desentrañado no solo por la implacable persecución de la ley, sino por la corrosiva paranoia interna y la información secreta que se filtró entre sus grietas. Esta historia nos muestra con una crudeza impactante que incluso en los rincones más oscuros y aparentemente herméticos del submundo, la verdad siempre, de una forma u otra, encuentra un camino para salir a la luz, a menudo con consecuencias devastadoras e irreversibles para todos los involucrados, ya sean víctimas, verdugos o meros observadores. La fragilidad de la vida de un informante, suspendida en un hilo de incertidumbre, y la brutalidad sin límites de la justicia de la mafia, se entrelazan en un relato que sigue resonando con fuerza décadas después, un eco de advertencia en los pasillos de la historia. ¿Qué otras historias ocultas yacen bajo la superficie de los grandes crímenes, esperando ser desenterradas, contadas y comprendidas? Te invitamos a explorar más a fondo estos expedientes, a sumergirte con nosotros en los archivos más polvorientos y los testimonios más impactantes. Si esta inmersión en el corazón de la mafia de Brooklyn, con sus luces y sus sombras, sus lealtades y sus traiciones, te ha mantenido al borde de tu asiento,
pensando en cada giro y cada decisión, te pedimos que le des un me gusta a este video. Déjanos un comentario con tu opinión sobre la lealtad en el crimen organizado y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas investigaciones. Tu apoyo, vuestro apoyo, es fundamental y nos ayuda a seguir desenterrando las verdades más impactantes y las historias más fascinantes del crimen real, esas que definen épocas y nos enseñan valiosas lecciones sobre la condición humana.